Buenos días, egunon. Lehenengo gauza, beti bezala eta ala merezi duelako eskerrak eman. Eskerrak eman, etorri zaten guztioi, eta batez ere hainbatetan etorri ondoren hor ikusten zaituzte delako eta horrek bultzatu egiten gaituelako gure zabaltze ekintza honetan egiten duguna jarraitzen egiteko. Baita, hemen nahi dizkiot eskerrak beti, gure erakundari, gure zuzendaritzari ere, guregan edo niregan ere kasu honetan jartzen duen konfidantzagatik, eta baita nire lankidei, ni hemen nago besteen lana hor dagoelako ere. Nik askotan hitz egiten dut, baina nire atzetik jende badago, osalanen jende asko dago lanean, eta jende horrek egiten du hau posible. Kasu honetan batez ere, eta hemen dagoelako ere, nahi dizkiot eskerrak eman Maite Robertsoni. Beragatik espalitz, bera espazen egon hemen, nire ponentzia hau ez dakit nola irtengo zen. Nahi dizkiot benetan berari eskertu. Bueno, para los que supongo que habréis entendido la mayoría, pero bueno, gracias a todos por estar ahí, porque nos apoyáis, porque vemos que lo que estamos haciendo merece la pena, y por supuesto a Osalan, desde su dirección, a todos los compañeros, y en este caso particular, pues como os decía, quería darle las gracias a Maite Robertson, que como compañera me ha ayudado a presentar y a preparar esta ponencia, porque al fin y al cabo ella sabe algo de todo esto. Bueno, empezamos. Entonces, voy a hablar de la vigilancia de la salud. Entonces, es un poquito lo que decía Guillermo, vamos a un campo un poquito más restringido, no vamos a hablar de cosas tan generales, vamos a ir a un campo, Y en este caso hablaremos de la vigilancia de la salud y en este momento, desde luego, lo que no vamos a hacer es dar una guía de esto. Si alguien lo esperaba, pues no lo va a recibir, porque esto va a ser algo que no se va a poder recoger únicamente en una guía, porque estamos hablando de algo que no se puede circunscribir a esto. ¿Qué es la vigilancia de la salud? Pues este concepto que se ha leído tantísimas veces, ¿no? Que la vigilancia de la salud de trabajadores engloba una serie de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades orientadas a la prevención de riesgos laborales y cuyos objetivos tienen que ver con, y esto es lo importante, la identificación de problemas de salud y la evaluación de las intervenciones preventivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se trata, como bien decía Guillermo hace un momento, de dar aptos no aptos. Tenemos una función bastante más amplia que todo esto. Los objetivos van a ser de dos tipos. Esto está en una nota técnica de prevención también, en la cual decimos que los objetivos pueden ser individuales y colectivos. Los individuales van a relacionarse con la persona y los colectivos van a estar relacionados con el grupo de trabajadores. Y aunque en la práctica a ambos se les debe de conceder la misma importancia, la repercusión que tienen no es la misma. Y vamos a desarrollar un poquito todo esto. Entonces, la vigilancia individual de la salud, y esto en cuanto a sus objetivos, cuando fui a preparar esta diapositiva me di cuenta de que había dos trozos y los fue como a separar. Y dije, bueno, quizá no sea necesario separar todo esto, pero me parece importante resaltar el primero de ellos, que es la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud. Y esto es lo que va a ir ocurriendo a lo largo de nuestra vida. Sí, tiene la posibilidad de identificar a trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y de adaptar la tarea al individuo. Entonces, normalmente nos solemos quedar, cuando hablamos de la edad, de estos dos últimos elementos, la identificación de trabajadores sensibles y la adaptación de la tarea al individuo. Pero realmente lo importante no es esta. Esto quizá es algo que vamos a tener que hacer. Pero lo primero que tendremos que hacer es cómo están influyendo las condiciones de trabajo en la salud. Esta es la función principal de la vigilancia de la salud. Cuando hablamos de envejecimiento, podemos hablar de un conjunto de procesos desfavorables con causas biológicas que se van originando con el devenir de tiempo, dando como resultado una disminución de capacidades psicosomáticas que limita
Esta es una definición que está en una nota técnica de prevención, donde todo lo que vemos es desfavorable, disminución, limitación de capacidad, bueno, una cuestión que te llama la atención por esto. Así que algunos de nuestros preclaros empresarios y en la cabeza, en la cúpula, nos hablan bueno, pues de que las mujeres se pueden quedar embarazadas. Y los viejos resulta que son viejos y los minusválidos son minusválidos. Quiero decir con esto que la cortedad de miras que se evidencia en este tipo de declaraciones, de las que luego dicen que son desafortunadas, pero están hechas y se han dicho como se han dicho, ¿no?, es de alguna manera no darse cuenta de que de lo que estamos hablando es del factor humano, de las personas, de los trabajadores. Y entonces parece ser que todo el mundo quiere a Superman para el trabajo, pero resulta que a Superman también le tiene su kriptonita y se pone el pobre más verde que verde. Y entonces, claro, ¿qué es lo que nos está ocurriendo aquí? Que allí donde creemos que está el trabajador saludable, el que va a hacer las cosas, etcétera, 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 resulta que no es más que una simple ilusión. Aquel también puede enfermar. Por lo tanto, como trabajamos con personas, la opción que tenemos es la gestión, es gestionar la edad en las empresas. Y dentro de la gestión de la edad de las empresas tenemos múltiples cosas para hacer. Y ahí abajito, 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 en la columna de la mitad se está hablando de la seguridad y salud en el ámbito laboral, que es una de las cosas que va a haber que hacer cuando estemos gestionando las cuestiones de edad, ¿no? Y en este caso pues tendremos que hablar de la ergonomía, de la adaptación de funciones, de las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si vamos al trabajador individual, a cada uno de nosotros y a cada una de las personas, nos vamos a encontrar con que vamos a tener un trabajo imposible. Imposible por su volumen, imposible porque ir uno a uno correspondería a hacer tantas adaptaciones como personas existen. Y esto realmente es muy difícil de gestionar, por no decir que es imposible de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que pensar, y en esto yo creo que abundan todos, en que se está hablando de mejorar las condiciones de a los trabajadores y trabajadoras mayores de 55 años, en todos, nos viene a decir, en cada uno de los objetivos que tenemos aquí, nos habla de esto. Es decir, nos está hablando de un colectivo. Y por lo tanto, la forma de abordar a un colectivo es a través de la acción colectiva, la vigilancia de la salud colectiva. ¿Por qué? Pues porque la vigilancia de la salud colectiva tiene como objetivos, y este es tremendamente importante, no es tanto valorar el estado de salud de la persona, sino valorar el estado de salud de la empresa. Y esto es lo verdaderamente importante, es la empresa la que puede estar enferma, y por eso necesitamos gestionar la salud de esta empresa. Por lo tanto, nos va a permitir la vigilancia colectiva hacer un diagnóstico de situación, detectar nuevos riesgos, le va a permitir a la empresa planificar la acción preventiva, sus prioridades, sus acciones, qué personas tiene. Es lo que tiene que planificar y evaluar las medidas preventivas, de tal manera que va a servir de alerta ante cualquier eclosión de lesiones, pensar que las cosas están bien, poder evaluar aquello que se está haciendo, favorecer los métodos de actuación más eficaces, y esto sí tiene este valor. ¿De dónde va a obtener la vigilancia colectiva de la salud sus datos? Pues entre otros de la vigilancia individual, pero desde otros muchos lugares va a poder obtener todos estos datos. Entre ellos, del conocimiento detallado del puesto y de la evaluación de riesgos, grandes ausentes de nuestra vigilancia de la salud. Por lo tanto, sí, tiene que haber un equilibrio entre la vigilancia individual y colectiva, pero cuando hablamos del colectivo de personas de más de 55 años, estábamos hablando de un colectivo, y esto es algo que no se nos puede olvidar en ningún momento. ¿Y la medicina de trabajo? Pues la medicina de trabajo, desde este concepto, tiene lo que tiene que tener, es decir, una participación y un asesoramiento, que es el que nos está dando, en relación a tanto a la evaluación de riesgos. Es decir, el médico de trabajo no puede estar fuera nunca de la evaluación de riesgos. ¿Por qué? Pues porque si no, la evaluación de riesgos no va a estar bien dirigida. El médico de trabajo va a estar participando y debe de estar participando en la planificación de la actividad preventiva, no solo en la planificación de los reconocimientos que voy a hacer la semana que viene, en la planificación de la acción preventiva. El médico de trabajo va a estar eligiendo los EPIs,
estableciendo y ayudando a hacer un catálogo de EPIs específicos para trabajadores de más de 55 años, un listado que debe de valorarse siempre con la participación de la medicina de trabajo. Nos acercamos un poco a aquello que decía el libro blanco de la vigilancia de la salud, que el reconocimiento médico como aquella vigilancia de la salud individual es un trocito, solo un trocito de todo aquello que cabe hacer. El médico de trabajo y la medicina de trabajo, y no lo dice ya simplemente la propia lógica del trabajo que tenemos que hacer, sino es que está recogido así en la ley. Y entonces es que no se cumple la ley tampoco. Y esto está todo recogido en la ley de prevención, en el reglamento de los servicios de prevención, etcétera. Es decir, que tiene que estar en el diseño preventivo de los puestos de trabajo, en la identificación y evaluación de riesgos, en la planificación de la prevención, en la promoción de la salud, etcétera, 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 etcétera. Es decir, lo que no podemos hacer es reducir la medicina de trabajo, la especialidad de medicina de trabajo, como bien decía Guillermo, a dar un apto a un apto. No se trata de esto. Entonces, hay dos perspectivas complementarias en relación al tema de la edad. Uno, en primer lugar, porque el proceso natural de envejecimiento puede hacer que las personas se enfrenten a problemas relacionados con el diseño de sus puestos de trabajo. Porque nadie ha pensado que el diseño de los puestos de trabajo no está hecho para Superman. Está hecho para diferentes personas. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta que determinados puestos de trabajo suponen un importante desgaste para las personas, con lo cual pueden enfrentarse a un proceso acelerado de envejecimiento o deterioro derivado precisamente de estas condiciones. Esto es algo que ya se ha dicho. Es cierto, hay efectos por parte del envejecimiento, ya se han dicho: visión, audición, musculatura, pérdida de capacidad a nivel de asociación de ideas, capacidad de atención, etcétera, etcétera. Y toda esta cuestión, hay ciertos protocolos de vigilancia de la salud que han ido recogiéndolo, pero lo que sí se ve es que la recogida de la cuestión de la edad en los protocolos de vigilancia de la salud no sigue un criterio. Se recogen algunos, se recoge a veces por criterios más legales que tienen que ver con cuestiones igual pues de tipo de incapacidades relacionadas con la seguridad social, otras veces, es decir, no hay una cuestión sistemática a la hora de hacer esto. Y creo que esto es un poco lo mismo que pasa con el tema del género en los protocolos. Es decir, son cuestiones que cuando se hicieron los protocolos, se pensó en los protocolos en el momento en que se hacían, ¿no? Y entonces, en el momento que se hacían, respondían a una necesidad que era la de obtener una serie de guías y de procedimientos para poder hacer una vigilancia de la salud que en aquel tiempo no existía y había esta premura. Ahora, después de haber pasado ya 15 años de todo aquello, no podemos seguir en las mismas, ni desde el punto de vista de su elaboración, y en esto es donde hacemos nuestras propuestas en relación a que tienen que estar basados en una mejor evidencia que la que aquellos recogían, pues para aumentar la calidad del asesoramiento que nos dan a la hora de hacer la vigilancia de la salud, como en cuestiones que no se tenían en cuenta, como pueden ser la cuestión de género, que aquí pongo el ejemplo del amianto, por ejemplo, en el tema de tiempos, etcétera, de periodicidades, etcétera, pero es que en el amianto solo se ha mirado una cuestión, que es en el hombre, y sobre todo referido a cuestiones de tipo neumológico. Pero es que si nos metemos en una perspectiva de género, nos vamos a encontrar con algo que a veces tiene más riesgo incluso que la cuestión neumológica, como puede ser en la mujer el cáncer de ovario, por decir un ejemplo, ¿no? Es decir, los protocolos en este momento creo que necesitan ir incluyendo estas nuevas cuestiones que han ido surgiendo en todos estos años, que es incluir diferentes perspectivas, tanto la de género como la de perspectiva de edad. Es decir, que cuando los estemos haciendo nos tenemos que hacer estas preguntas, es decir, ¿hemos incluido esta perspectiva? ¿Hemos incluido la perspectiva de la edad? Bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer, y esto es algo que, bueno, pues yo creo que de aquí en adelante vamos a tener que ir pensando en cómo hacerlo, porque todavía no lo hemos hecho. Bien. Aquí hay cantidad de ejemplos de cuestiones de edad recogidas en los protocolos que, ya os digo, no siempre tienen que ver con una mejor adaptación ni con una mejor vigilancia en este sentido. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de una vigilancia de la salud en relación a lo visual, claro que hay una pérdida progresiva de la capacidad visual, pero es que aquí tenemos que ver tres cosas. Una, que yo puedo estar perdiendo la vista. Otra, que hay un tipo de equipos de trabajo que pueden estar provocando
que esta pérdida que yo tengo fisiológica se ve agudizada. Y tercero, que mis condiciones de trabajo no son las mismas. Es decir, yo ahora, si estuviera con poquita luz y esta pantalla no echara mucho, ya más me vale sacar las gafas. Y aquí las llevo, claro, ¿por qué? Porque si intentara leer con poquita luz, pues no podría hacer nada, ¿no? Entonces es todo un complejo de adaptaciones las que habría que hacer en función de todo esto. Lo mismo ocurre con lo auditivo. Entonces, claro que hay una pérdida progresiva del sentido de la audición, y entonces tenemos una presbiacusia, pero esta audiometría no es la de una presbiacusia. En el protocolo en el que nosotros presentamos hacíamos especial hincapié, y antes también se hacía en el anterior, a la norma UNE, la 74023 del 92, que nos dice cómo hacer la vigilancia colectiva de la audición, entendiendo que va a haber una pérdida de audición por la edad, para que podamos separar con cierta claridad cuáles son los efectos debidos al ruido y cuáles pueden ser los efectos de la edad. Es decir, hay cuestiones que ya están incluidas, y aunque no se hayan hecho sistemáticamente, creo que necesitan repensarse y ponerlas en esta cuestión. ¿Qué nos ocurre a nivel osteoarticular y muscular? Pues es cierto, se va perdiendo la elasticidad, hay una distensión de los tejidos de sostén, pérdida progresiva de la fuerza. Es decir, un poquito lo que este dibujo nos va mostrando es que vamos cambiando. Cada vez, de ser un poquito más estiraicos, ¿no? Pues nos estamos quedando cada vez más pequeños y más tripones, ¿no? Es decir, hemos cambiado y va cambiando, nuestra anatomía cambia. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que hacer adaptaciones, sí, pero no tanto adaptaciones del uno al uno, sino que hay que pensar en la gestión de estas adaptaciones. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar el entorno de trabajo, el contenido de trabajo, las actividades dirigidas al trabajador de promoción, prevención y buenas prácticas empresariales? Esa es contratación, la transición cómo se contrata, la transición a la jubilación, cómo se va a ir haciendo, etcétera. Y ahí hay instrumentos, Lo que no podemos decir es que esto no existe ya. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de manipulación de cargas, pues cómo podemos obtener una lista aquí de verificación de las tareas de manipulación de cargas para trabajadores mayores, entendiendo cuáles podrían ser los pesos, etcétera, etcétera. Es decir, instrumentos existen. Lo mismo que también existen dimensiones antropométricas para personas mayores de 60 años. Es decir, no van a ser las mismas que para uno de 30. Pero es que tampoco lo son para una mujer o para uno que está, como yo, debajo del percentil 5. Claro, es que no podemos estar pensando solamente en las personas sanas, en los supermanes, etcétera, etcétera. Son todas las personas, y hay que empezar a pensar que el diseño de los puestos de trabajo tiene que hacerse desde otra perspectiva, y hay instrumentos. Y finalmente hablaré un poquito de la promoción de la salud en diversos programas, en diversas propuestas que existen, porque desde luego si algo tenemos que decir de la vigilancia de la salud por las personas de más de 55 años, es que esta vigilancia de la salud de las personas de más de 55 años, y lo diré de esta manera, no existe. La vigilancia de la salud existe desde el principio. Es decir, no podemos estar pensando en qué vamos a hacer cuando las personas tengan más de 55 años, porque nuestro problema es cuál es la vigilancia de la salud con 20 años, con 25, con 30, etcétera. Porque nuestra función es precisamente que a los 55 estén bien para poder seguir trabajando. ¿Qué hemos estado haciendo durante todos los años anteriores si no nos hemos estado preocupando de este tema? ¿Qué vamos a pretender tener a los 55 años? Pues a los 55 años tendremos gente cascada. ¿Por qué? Porque no se ha hecho caso de la vigilancia de la salud previamente, porque nos estaban avisando que este señor se está quedando sordo y luego decimos que es por la edad. No, señor, esto empieza muy prontito. Cuando la persona empieza a trabajar es cuando empieza la vigilancia de la salud de las personas de más de 55 años. Bien, la promoción de la salud en las empresas, tenemos propuestas como las empresas generadoras de salud, que es un proyecto que pretende aunar esfuerzos de empresarios, trabajadores sanitarios para mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de actividades realizadas desde los lugares de trabajo. Tienen una serie de programas concretos de prevención de accidentes de tráfico, tabaco, cardiovascular, cáncer, estrés, etcétera. Tenemos otras propuestas, como puede ser esta, en la cual también vuelve a decir lo mismo, que es aunar los esfuerzos de empresarios, trabajadores y sociedad para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo.
Y en una estrategia empresarial moderna es lo que tendríamos que tener. Pero recuerdo que no hace mucho un médico de un servicio de prevención me decía: intenté proponer en una empresa hacer una promoción de la salud, etcétera, etcétera, en relación a uno de estos apartados. Y entonces, cuando se lo llevó a sus responsables le respondieron algo así, que fue: eso no es rentable. No digo más. La cuestión está en que seguimos en una cortedad de miras, que así nos va luego, como nos va, y así van nuestras empresas, tanto como servicios de prevención como las otras empresas. Por lo tanto, estos también trabajan en una serie de áreas que se pueden trabajar. Y el propio Departamento de Salud tiene una serie de líneas estratégicas que parten de una concepción global de la salud que da una consideración preferente a los determinantes sociales. Es decir, estamos ante una cuestión que no solo afecta al mundo del trabajo, afecta a la sociedad en su conjunto, y siempre nos va a hablar de un abordaje coordinado, transversal del sistema sanitario, también con la administración pública, los agentes sociales y con las propias empresas. Osakidetza tiene en este momento este programa, que es el de Práctica Vida Saludable. Dentro de ello hay una guía para el envejecimiento activo y saludable, y entonces la cuestión está en que la promoción de la salud nos está proponiendo diferentes iniciativas con un amplio abanico de posibilidades, etcétera, y en todo caso quizá cuando estamos hablando de este colectivo de mayores de 55 años, podríamos hablar de aspectos de la salud cardiovascular, la osteomuscular, la salud mental, como aquellos que nos parece que nos invitan, ¿no?, a ser promocionados aquí. Y vuelvo a repetir lo mismo, y es que lo mismo que la vigilancia de la salud, o esto se hace desde el principio, o cuando lleguemos aquí, esto es cantos. No llega mucho más lejos. Bueno, y entonces nada, ya me daban el tiempo, creo que me paso. No me paso. Vale, perfecto. Entonces, la cuestión era esto, ¿no? Esto es una foto que andábamos por Ordesa un día, ya habíamos hecho todo el camino de darnos una vuelta enorme por allá, ¿no? Muchas horitas andando, y cuando bajábamos, pues ves esto, ¿no? Es el atardecer, parece que el día se acaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, el andar estuvo fenómeno, pero no os cuento lo bien que estuvo la cena. Entonces, claro, esto no se acaba. Es que ricasco.